Hola, buenas tardes, amados hermanos. Saludo vuestra fe. Estoy contenta de poder estar con ustedes una vez más, hablando de temas interesantes y hermosos que nos deja el Evangelio según San Juan, el apóstol amado del Señor. Hoy es un día más de este estudio. Llevamos más de un año, haciendo esto porque tenemos que hacerlo muy poco a poco, porque tienen muchas cosas interesantes y que a nosotros nos aportan a nuestra vida espiritual. Hoy vamos a terminar el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, porque nos habíamos quedado en el 24, en el verso 24, donde dice que Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Nosotros sabemos que Anás no era sumo sacerdote en aquel momento, que había sido sumo sacerdote 18 años antes cuando el Señor era un niño. Ya él había tenido un encuentro con Jesús a los 12 años y había visto que no había podido añadir nada a lo que Jesús decía, sino que se quedaba boquiabierto de la inteligencia de este niño, al ver lo que es un hombre, al ver todo lo que está haciendo, que Jesús está moviendo todos sus esquemas. Cuando Jesús decía, vamos a ver, no hagan como estos hipócritas que oran en las calles y en las esquinas para ser vistos de los hombres. Ustedes oren en lo secreto. Vamos a ver que no hace falta tanta ropaje y tantas cosas, sino que lo importante es conocer a Dios de verdad, conocer a Dios de verdad. Y estos fariseos, a los que muchas veces llamó generación de víboras, lo decían porque ellos habían dado hasta su sangre en muchas ocasiones para defender la palabra de Dios que hoy tenemos. Y sin embargo no se estaban ajustando a ella. Estaban por tratar de cumplirla, olvidando completamente el amor y la misericordia. Entonces, que ya no era sumo sacerdote, sino que era el suegro del sumo sacerdote, había orquestado toda esta situación. Por eso lo llevaron a él, porque él se iba a prestar para esto. Es que Jesucristo le estaba desmontando su negocio, su estatus social, el que ellos eran los santos, el que ellos eran los que podían ser los maestros, el que todo, y el Señor Jesús con todo su poderío, con todas sus muestras de poder, lo estaba dejando verdaderamente en ridículo. Y esto es muy difícil, hermanos, cuando aparece una persona que nos desmonta lo que hasta ahora hemos tenido montado, que somos los santos, que somos los mejores, y aparece una persona que te dice públicamente, mire, por favor, la palabra dice que todos pecamos. Aunque no todos practiquemos el pecado, pecamos cada día, hasta al hablar, hermanos. Entonces nosotros nos ponemos como fieras también, como hacían los fariseos. Bueno, y dice la palabra de Dios en el verso 25 que estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. No fue como Jesucristo que decía, yo soy, usando el nombre de Dios. No, yo niego todo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Saben, hermanos? Porque el Señor de profeta, imagínate que lo sabe todo. Él ve el final desde el principio. Bueno, entonces dice el 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos, un momento, lo llevaron, le hicieron una investigación a él, pero Juan no recoge lo que Caifás le dice. Caifás sabe y había determinado que era necesario que muriera uno por todo y no una revuelta. ¿Saben? Porque si no la cosa se iba a poner difícil. Jesús tenía seguidores y los seguidores iban a querer que la palabra que él decía se cumpliera. Entonces, bueno, si quitamos el cabecilla, ya todo esto se disuelve, como era la costumbre de aquel tiempo. Se levantaba uno diciendo que era Mesías y al quitarlo a él ya todo se disolvía. Pero en este caso sabemos que no fue así. Pero ellos pensaban, lo quitamos del medio y ya ellos lo tenían hablado y todo, cómo iban a hacer para que uno solo pagara por todos. Gracias a Dios, porque nadie podía haber pagado por nosotros tan alto precio, pero él sí. Entonces dice, llevaron a Jesús
de casa de Caifás al pretorio, donde estaba el gobernador. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Van a comer la Pascua, teniendo en su corazón un deseo mortal contra Jesucristo. Pero eso sí, religiosamente no entramos, porque los romanos son gentiles, no son judíos y ellos no podían entrar donde había un gentil. La verdad es que ellos no podían porque no podían comer el cordero pascual, pero matar al cordero pascual, sí. ¿Se dan cuenta? Muy religioso. No, yo no toco esto, yo no hago lo otro, pero tengo sentimientos de muerte contra un hermano, porque la envidia no me deja vivir, no me deja vivir el éxito que tiene este hermano, que tiene esta hermana, la manera que tiene de ser y de vivir. Como yo no puedo hacer eso, ni puedo alcanzarlo, como le pasaba a ellos con Jesús, entonces tenían sentimientos de muerte dentro, pero eso sí, comían la cena pascual. Juntarme ahí con gentiles, entrar al pretorio, no. Pero desde afuera, desearle la muerte al autor de la vida. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Pero cuál es esa acusación? ¿Malhechor de qué? ¿Qué había hecho? Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Cómo que no le está permitido dar muerte a nadie? Y estaban a punto de matar a la mujer adúltera. ¿A pedradas? ¿Cómo es que no tienen autoridad para matar? Y la iban a dilapidar a ella allí mismo. Ya todos tenían piedras en las manos. Aquí hay una cosa extraña, ¿verdad? Es que si ellos mismos mataban a Jesús, tenían que matarlo a pedrada. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, dice el 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Eran los romanos los únicos que podían crucificar, que mataban con la cruz. ¿Saben? Y como estaba escrito, a él le habían horadado las manos y los pies, según los profetas antiguos. Nosotros íbamos a ver a aquel que traspasaron, le dieron a beber vinagre, y entonces tenían que entregarlo a los romanos. Los judíos no se daban cuenta, estos fariseos y estos príncipes israelitas no se daban cuenta que estaban en su deseo de matar al Señor Jesús, que estaban cumpliendo las profecías ellos mismos, y se lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran, hermano, porque los judíos era a pedradas que lo hacían, pero tenía que cumplirse. Entonces Pilato, además, si lo mataban ellos, iba a formar ahí la guerra civil. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Es que tú me reconoces como rey de los judíos o fue que te lo contaron? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío para que nadie me comente nada de cosas de ustedes? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús a su temor, que era que le quitaran el reino. Este Jesús es maravilloso, porque si no tú dices, ¿a qué viene que le pregunten qué tú has hecho y que él responda a esto? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Como diciendo eso, que te preocupa de que yo te voy a quitar a ti la silla, el trono, aquella silla que él llevaba para donde quiera que él iba, para poder dictar sentencia en su silla, si no, no podía. No es lo que yo vengo a buscar. Mi reino no es de este mundo. Así que tú tranquilo, que yo no vengo a disputar contigo nada. Ni contigo, ni con el César, ni con nadie. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Oigan lo que responde el Señor, que Él vino para dar testimonio a la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermano? La palabra del Señor.
Como dice en el 17, hay una parte que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, en la oración que el Señor hizo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, que el ministerio del Señor fue venir para dar a demostrar quién realmente estaba por la verdad de las Escrituras y quién realmente guardaba la verdad de las Escrituras. No según su propia sabiduría, sino según la sabiduría de Dios. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué quería decir el Señor con estas palabras? Todo el que no oye mi voz no está cumpliendo con lo que está escrito realmente, porque todos sabemos que el Señor vino a cumplir la ley, pero a cumplirla como es llena de misericordia, llena del amor de Dios, porque Dios es amor. Y ellos tenían a Dios de verdad como un justiciero. Y entonces dice, yo vine a dar testimonio de la verdad. El que cree de verdad en la verdad, el que ha encontrado la verdad en la palabra escrita, ese oye mi voz. Si no, no oye mi voz. Así que todo eso que no oían su voz, y muchos creían en Jesús, pero no querían perder su estatus, no querían perder su fama. Muchos creían, pero lo hacían escondidos, hermano. Dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Muchos preguntamos a Cristo, ¿qué es la verdad? Pero no esperamos la respuesta. Y cuando hubo dicho esto, Pilato salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Yo no hallo ningún delito en él. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que le suelte al rey de los judíos? Pilatos no quería condenarlo porque no veía que era ninguna amenaza para nadie. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. No importa a quién nosotros defendemos, siempre y cuando no nos toque a nosotros nuestra posición, nuestra fama, nuestra parafernaria que nos hemos montado en la vida. Por eso el Señor dice, hipócritas, vengan a la verdad, vengan a Jesucristo. Su palabra es la verdad, hermanos. La palabra del Señor es la verdad. Si usted no cumple la palabra escrita, no va a tener nunca un rema de Dios. De verdad, hermanos, escuche, pueblo, lo que dice el Señor. Él ha venido para dar testimonio a la verdad. El que escucha su palabra tiene la verdad. Que el Señor les bendiga y podemos volver al capítulo 19, el próximo jueves. Que Dios le bendiga. Pongan todas estas cosas en su espíritu, hermano. Pongan estas palabras en su espíritu, hermano. Muy buenas tardes tengan todos. Amén.